Yamba Mama Ma Hama Mama Ma Om Mama Ma Yamba Mama Yamba Mama Om Mama Yamba. Están escuchando el Nigún que compuso Rav Ginsburg para Tu Bishvat, se le llama El Bastón Real. Muy bien, como siempre aquí les mando el link de donde pueden obtener el Tanya que estamos estudiando directamente del internet para los que no tienen el libro. Y también siempre les recomiendo, en esa misma página van a encontrar el estudio del Humash con Rashi, que no sé si ya lo habrán puesto en castellano, pues antes estaba en hebreo, y los Teilim y el Rambam del día. Son 4 estudios fijos que es muy conveniente hacer cada día, entonces uno vive aferrado a las cosas de la Torá, vive con el tiempo, como dice el Admur HaZaken, el autor de este libro. Y por supuesto, la Torá siempre tiene cosas para enseñar y para guiarnos con respecto a las cosas que estamos viviendo en este mismo momento. Así que seguramente el que pueda estudiar todas estas cosas, la Torá que le corresponde a cada día,
el Tanya, recitar los salmos de cada día y estudiar las leyes del Rambam. Entonces va a encontrar una guía muy buena para saber comportarse en general y seguramente va a encontrar respuestas a situaciones que se presentan cada día y que uno no sabe cómo reaccionar, o a otras personas que vienen a consultarnos le suceden cosas y por providencia divina muchas veces las encontramos en el estudio que hacemos del Tanya que nos ordenó el Rebbe hacer cada día. El Rebbe anterior agregó el Tanya y el Rebbe, su yerno, agregó el Rambam de cada día. Entonces en esta página que les acabo de dar pueden encontrar todo eso. Entonces vamos a comenzar nuestra clase poniendo nuestras monedas de Tzedaká. La Tzedaká Tachil Memavet, la Tzedaká acerca la Geulá, y vamos a decir Lejaim. Como de costumbre, mi nieto se llevó esa copita que yo uso porque a él también le gusta, así que vamos a hacer Lejaim en otra copita que tenemos aquí. Lejaim, Lejaim, que haya buenas noticias para todos. Hoy recibimos la alegría de la liberación del Rab de la Yeshiva, el Rosh Yeshiva de Itzar, nuestra Yeshiva tan querida y única en todo el Shomrón, en los territorios de la parte oeste de Israel. Entonces queremos festejar con ustedes, decir Lejaim, Lejaim, y que todos los presos, todos los asurim salgan en libertad y podamos ver al Mashiach now, Lejaim. Estamos leyendo en el Tanya el prefacio que escribió el autor, el Admor HaZaken, y estábamos en la última parte, estamos en la primera parte, en la última mitad de la primera parte. Hoy vamos a continuar con la segunda, pero quería leer nuevamente lo que habíamos leído un poco apresurados la vez anterior para detenernos un poco más en sus detalles. Entonces dice así: es cierto que la Torá se presta a la interpretación por regla de principios generales y aplicaciones específicas, y estas aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles aún más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada en la Torá. Esto que estamos leyendo proviene de la aclaración del Admor HaZaken en este prefacio, que comienza diciendo que son palabras para toda la congregación de Israel donde se encuentren, son palabras de conducta moral, y que no es lo mismo leerlas de los libros que escucharla directamente de la boca del Rab, porque cada uno va a escuchar las cosas que va a leer y va a entender de acuerdo a su manera, y aparte no va a entender las distintas expresiones o acentuaciones que da el maestro que está enseñando. Entonces cada uno lo va a entender de acuerdo con su propio intelecto. Entonces eso va a hacer que, como nuestro intelecto, nuestra mente están confundidos y deambulan en la oscuridad en el servicio a Dios, entonces
todos aquellos libros de los grandes sabios que están escritos y encontramos en todas las bibliotecas. Primero que todo, uno entra en una biblioteca y encuentra cientos, miles de libros, no sabe uno por dónde empezar. Entonces, en definitiva, lo que quiere traer el Admor Zaken es traer una guía, una conducción de cómo uno se tiene que conducir en el servicio a Dios, trayendo en un solo libro y con palabras que puedan todos entender. Como dice él, contestando todas las preguntas y todas las dudas que puede tener una persona cuando se enfrenta al servicio a Dios. Todo esto, cuando lo escribió hace unos 200 años, más de 200 años, estas cosas que escribió eran muy evidentes para las personas eruditas y las personas que estaban dentro del estudio de la Torá, pero no tanto para el resto de la población que estaba sumergida allí en Rusia en la servidumbre de la vida tan difícil que le daba el gobierno, el zar. Entonces, si estas palabras que pone el Rebbe, tenemos que, esas personas las interpretaban de una manera más fácil que nosotros, entonces nosotros a su vez necesitamos también que venga alguien y nos explique este libro que aparentemente tiene todas las respuestas a lo que necesitamos. Entonces, decíamos, además de las diferencias que hay entre individuo e individuo en la interpretación y la necesidad que tiene de las palabras de la Torá y del estudio y el consejo de los Rabanim, existe también esa diferencia que hay entre las generaciones, en lo que se llama Yeridat Adorot. A medida que van pasando las generaciones, desde la creación del mundo con Adán Rishon, que él era todo luz y tenía el conocimiento de Dios en forma revelada, hasta la generación nuestra, en que es toda oscuridad, y Akadosh Baruj Hu en su misericordia manda a estos tzadikim para que nos guíen, que nos tomen de la mano y nos guíen para poder llegar al final de la cueva donde está la salida a un día luminoso. Entonces, cuando uno está tomado de la mano de esos tzadikim, entonces extiende la otra mano para que otras personas también puedan acercarse. Esto es lo que estamos tratando de hacer ahora, extender una mano a todos aquellos que por una circunstancia u otra necesitan el consejo y el entendimiento de las palabras de la Torá, y no hay nada mejor que entender a través de las palabras interiores de la Torá, a través de la sabiduría interior de la Kabbalah y el Hasidut, porque en realidad una persona que está lejos de lo que es el entendimiento de la Torá, nunca se le va a ocurrir preguntar por qué hay que hacer determinados korbanot, o por qué, cuáles son las medidas, cómo se pone tefilim, cómo se escribe una mezuzá, o tzitzit, o todos los preceptos, ni siquiera los conocen. Entonces, la intención del estudio del interior de la Torá es justamente incentivar a la persona que se pregunte
cuál es la función de su alma que bajó a este cuerpo, qué es lo que tiene que hacer en este mundo. Entonces cuando se despierte esa inquietud, entonces a medida que va profundizando se va dando cuenta que además de estudiar la parte interior de la Torá, hay que ir a estudiar la parte revelada, que comprende la Torá escrita y la Torá oral, tanto el texto de la Torá que fue recibido en el monte Sinaí, como todas las explicaciones que dieron después los Jajamim en la Mishnah, en la Gemara, en el Talmud, y luego que fue resumido en los libros donde están escritas todas las halajot. Entonces, muchas veces cuando una persona entra a un Betacneset y empieza a estudiar halajá y empieza a estudiar la función del corazón o cómo hay que hacer tefilá, directamente no sabe de qué se trata y no sabe para qué le sirve todo eso. Son palabras que vienen de otro mundo. En cambio, cuando escuchamos las palabras de Hasidut, de los Rebbeim, uno siente que él nos está hablando directamente al alma. Entonces cuando el alma se despierta, comienza a sentir la necesidad de apegarse a Kadosh Baruj Hu, de retornar, de hacer teshuvá. Y esa teshuvá significa cumplir con los preceptos, empezando por el precepto de amar y temer respetuosamente a Kadosh Baruj Hu y a la creación. Y así lentamente se van modelando dentro nuestro las cualidades del alma, y como un efecto geométrico en cadena, como una explosión que se va esparciendo más y más, entonces así nosotros vamos purificando nuestro cuerpo, nuestra alma y todo el sector del mundo que nos toca refinar, todo lo que nos rodea, y poco a poco toda la humanidad se va transformando hasta llegar a un punto crítico en que tiene que llegar el Mashiach. Entonces, en definitiva, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo de preparar este mundo para recibir el Mashiach, que nos va a conectar con Akadosh Baruj Hu, y se va a cumplir el propósito de la creación, que Akadosh Baruj Hu se revele aquí dentro de este mundo material a través de nuestro trabajo y a través de su trabajo desde arriba. Entonces todo el tema es darle placer a Dios, y cuando uno siente que le da placer a Dios, entonces también siente que uno mismo tiene placer. Entonces todo esto que estamos haciendo tiene que producir una alegría y un placer especial, y si alguno de ustedes no siente eso, entonces tiene que pedirme por favor que mejore, que arregle las cosas para que eso suceda. Por supuesto es un trabajo que tiene que estar en ustedes y en nosotros. Es un trabajo compartido. Nosotros estamos aquí, ustedes allá, pero somos todos un solo corazón. Entonces, decíamos, es cierto que la Torá se presta a la interpretación por reglas de principios generales y aplicaciones específicas. Estas aplicaciones pueden todavía desglosarse en detalles más específicos para aplicarse a cada alma individual de Israel arraigada en la Torá. Sin embargo, no cada hombre tiene el privilegio de reconocer su lugar específico en la Torá para extraer de él enseñanza específica. Aún en las leyes de la Torá, que gobiernan lo prohibido y lo permitido, que han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos, por igual, incluso en ellas hemos sido testigos de discusiones de un extremo al otro entre Tanaim y Amoraim. Por ejemplo, entre la escuela de
Hillel y la escuela de Shammai, que Hillel correspondía al atributo de Gesed, de bondad, y Shammai el atributo de Geburah o rigor. Entre ellos, generalmente cuando se había que decidir una halajá, uno de los ejemplos es justamente la fiesta que vamos a tener este Shabbat, que es Tu Bishvat. Rabbi Hillel decía que era el 15 de Shvat y Shammai decía que era el primero de Shvat. Hay toda una discusión muy profunda, qué significa, cuál es la diferencia entre el 15 y el primero. Esa es una discusión que también se produce en otras Rosh Hashanah de los años, en Hanukkah, en Hanukkah dice que hay que empezar, Hillel empieza desde la primera vela y va encendiendo una, aumentando, y Shammai decía que empezar de 8 y ir disminuyendo. Pero específicamente la fiesta de Tu Bishvat, la discusión entre Hillel y Shammai era que el primero del mes, en Rosh Hodesh, la luna no existe. Y de acuerdo con Hillel, que es el 15, la luna está en plenilunio, está completa. Entonces eso tiene que ver también con lo de Hanukkah, que se empieza de 8 hasta termina en 0, o en 1, perdón, o se empieza de 1 hasta termina en 8. También Hillel tiene que ver con la revelación, con Gesed, es la revelación de la luz, es dar, es mostrar, es entregar, y eso tiene que ver con la luna llena del 15 de Shvat. Y Shammai, como es rigor, tiene que ver con el tzimtzum, con el ocultamiento, pero siempre habíamos explicado que el tzimtzum, el ocultamiento, es en aras de la revelación. Pero ¿cómo podemos decir que el ocultamiento absoluto, como sucede con la luna del Rosh Hodesh de Shvat, que directamente no se ve, está todo oscuro, no hay luz, ¿cómo podemos decir que eso es en aras de la revelación? Entonces, la Geburah sirve para que nosotros podamos recibir la luz de Akadosh Baruj Hu de una forma gradual. Entonces, así como en Rosh Hodesh no hay luna, sin embargo, a medida que pasan los días va aumentando, y esa es una alusión a cómo la Geburah, el Tzimtzum, se va eliminando de a poco para poder ir adaptando y reforzando los instrumentos y nuestros poderes del alma, de nuestras vestimentas, para ir recibiendo esa luz de una forma gradual. En cambio, Hillel empieza ya desde el 15, cuando la luna está revelada completamente, donde la luz es completa. Entonces, si lo pensamos de esta manera, podríamos decir que en realidad la Geburah de Shammai es más Gesed que el Gesed de Hillel, que nos da la revelación completa. Por eso tiene que haber un equilibrio en que a cada uno hay que interpretar exactamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades, y darle de acuerdo a eso. Entonces, toda la discusión de Shammai y Hillel tiene que ver en definitiva con dos puntos de vista opuestos, pero complementarios, porque Shammai fijaba las halajot de acuerdo con lo que es un tzadik, lo que es una persona que tiene la revelación completa de Akadosh Baruj Hu y cumple todas las cosas de forma estricta,
Y eso va a suceder en los tiempos del Mashiach, como está dicho que en la época del Mashiach todas las alajot van a ser como Shammai. En cambio, en este momento la mayoría son de acuerdo con Hillel, porque estamos en el Galut, estamos en la época de la oscuridad. Entonces hay que dar la mayor cantidad posible para iluminar esta oscuridad del Galut. Si uno lo internaliza dentro de cada uno, estamos viviendo épocas en que la gente ve como sus gobernantes y como sus patrones, incluso muchos rabinos, toda la crisis que hay de lo que es la dirigencia de las comunidades y la dirigencia del mundo en general, está hecho aparentemente como si fuera en contra del ser humano y en contra de la naturaleza. Cada vez hay más rebeliones, cada vez hay más gente que cambia 180 grados su forma de pensar y luego cambia 360 grados porque vuelve a cambiar 180 grados. La gente está desorientada, ve cómo el cambio climático afecta a todo nivel, no solamente por la temperatura, sino que todo el problema de los terremotos también tiene que ver con el cambio climático que hay en el planeta, los problemas de alimentación, los problemas psicológicos, las enfermedades que antes no existían. Eso demuestra una falta de norte, una falta de conducción que hay en la población en general. Entonces, en medio de ese caldo de cultivo, surgen personas que sienten la necesidad de protestar y de actuar en forma intuitiva o instintiva, en forma animal, para enfrentarse a eso. Y esta tendencia que hay hace que es utilizada muy bien por las personas que controlan los poderes mundiales. Entonces, cuando uno ve ciertas actitudes y ciertas noticias, tiene que todo lo que uno ve en el diario, y todo eso sucede también a nivel familiar, en la casa de cada uno, en el trabajo, en los estudios. Todo eso está expresado a todos los niveles de la cultura y de las actividades del ser humano. También en la ciencia hay una revolución constante, donde la mayoría de las inversiones en investigaciones científicas son hechas para ver cómo se puede mejorar la ganancia, o cómo se puede destruir mejor, o cómo se puede dominar mejor a través de los laboratorios, a través de la psicología. Las personas que con tmimut, con sinceridad, y tmimut se dice inocencia, van a estudiar y quieren llegar a ser grandes profesionales, e ingresan en los institutos y después van a trabajar en universidades y maestros, van con inocencia a captar esos conocimientos y ponerlos al servicio de la humanidad. Pero como sabemos, hay poderes que manejan todas esas tendencias aparentemente aleatorias, con instrumentos psicológicos y de coerción
ya sea con el dinero, con la propaganda o con todo el arsenal que tiene esta gente en este momento, para manejar a la población y manejar a la humanidad de acuerdo a donde la quiere llevar. Entonces, en esta crisis de identidad que tiene el ser humano, que ha perdido su conexión con Dios y ha perdido la fe en los dirigentes, la fe en la naturaleza y en definitiva la fe en sí mismo, entonces queremos traer la palabra del Hasidut y del Rebbe, que es el faro que tenemos ahí en la costa, en medio de la oscuridad. Entonces continúa diciendo el Admor HaZaken que así como en las leyes de la Torah que gobiernan lo prohibido y lo permitido han sido reveladas a nosotros y a nuestros hijos por igual, incluso en ellas hemos sido testigos de discusiones de un extremo al otro entre Tanaim y Amoraim, aunque estas, igual que aquellas, son las palabras del Dios viviente, como está escrito Elu Beelu Dibrei Elohim Haim. Las palabras de los sabios a veces dicen una cosa y otros sabios dicen todo lo contrario, como decíamos recién, todos son palabras del Dios viviente. Entonces, esto que está sucediendo, que estábamos tratando de catalogar hace unos minutos, en el mundo también es parte de la voluntad de Dios, porque nada sucede sin que Él lo decida. Entonces, lo que tenemos que tomar como enseñanza es que esto que está sucediendo es para que nosotros fortalezcamos nuestra fe en la Kadosh Baruj Hu y sepamos que todo tiene una finalidad. Entonces, en virtud de la diversidad de las opiniones en la halajá que proviene de la pluralidad, existen en la fuente de vida de las almas de Israel, divididas en tres categorías generales, derecha, izquierda y centro, representando bondad, severidad y belleza. Aquellas almas que están arraigadas en el atributo de bondad tienden a ser clementes en sus decisiones halágicas, inclinándose hacia la bondad, etc., como es sabido. Con seguridad, con más razón, habrá diferencia entre los individuos en las cosas ocultas de Dios Todopoderoso, a saber, el temor y el amor a Dios que están en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida. En el original hebreo está la palabra shar, por eso acá el traductor la pone en hebreo, porque shar tiene dos significados. Por un lado, Ashara, como dice acá, Ashara es como el corazón estima, cuál es la intuición que sale del corazón que uno tiene cuando está enfrentándose a alguna situación. Entonces cada uno va a tener un temor y un amor diferentes de acuerdo a ese shar, ese portal. Shar significa portal, como los Lamed Bet, como los Nun Sharei Binah, como los 50 portales del entendimiento. Ese Shar significa que es un portal para que nosotros entremos cosas en nuestro corazón y saquemos cosas de nuestro corazón. Entonces, por eso está escrito, según el portón que hace en su corazón, que comenta el Zohar sobre el versículo, su esposo es conocido en los portones. Cuando leemos en Shabbat decimos Eshet Hail, la mujer de valor, leemos
al final decimos Noda Bala Sharei Bala, su esposo es conocido en los portones. Esto es, por supuesto, un pasuk de Shir Hashirim, perdón, de Mishle, donde está Eshet Hail, escrito por Shlomo HaMelech, y explica el Zohar que el esposo se refiere a Kadosh Baruj Hu, y la mujer de ese esposo es la congregación de Israel. Y cuando dice que ese marido es conocido en los portales, se refiere a que antes en las ciudades de Israel, que había murallas, había sha'arim, había portones por donde la gente entraba, y la mayoría de la gente trabajaba en el campo y venía a vivir dentro de la ciudad. Y entonces los jueces se ubicaban en esos portones para los días lunes, jueves, que venían toda la gente a escuchar la Torá. Ellos estaban ahí en los portones y venían a impartir justicia. Entonces, en esos lugares se reunían la gente sabia, y a eso se refiere en forma textual el rey Shlomo cuando dice que su marido es conocido en los portones. ¿Qué quiere decir? Que la gente sabia es la que conoce a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Justamente porque deja abiertos los portones para que esos sabios puedan estar ahí y entre y salga la gente. Entonces, por un lado, el Zohar está hablando de los sabios, esos que están en los portones, y si nosotros hablamos del alma de cada uno de nosotros, estamos hablando de las vestimentas del alma que hay en el corazón, desde Gesed hasta Yesod, que cada uno deja entrar las cosas que recibe del exterior y a su vez responde de acuerdo a cuál es el shar que tiene abierto, cuál es el portal que tiene abierto. Entonces hay gente que deja entrar las cosas de Akadosh Baruj Hu por el portal del Gesed, otros por el portal del Geburah, y también, ¿qué significa eso? Que recibe la influencia de Akadosh Baruj Hu a través de la alegría, de la luz, de hacer acciones de bondad. Recibe a Akadosh Baruj Hu con Gesed, lo toma como una persona con Gesed, no como una persona, sino como un padre. Y también tiene la inclinación a que cuando da con Gesed, se relaciona con las personas al exterior con Gesed, y también con respecto a sí mismo. Generalmente las personas juzgamos a los demás con la vara del rigor, y nos juzgamos a nosotros cuando nos juzgamos con la vara de la bondad. Entonces, como sucede en muchos lugares, hay puertas para entrar y otras puertas para salir. Entonces la verdad, el camino recto que tenemos que seguir es dejar la puerta de entrada del rigor para nosotros y la puerta de salida del Gesed para los demás. O sea, juzgarnos a nosotros con rigor y juzgar a los otros con bondad, con Gesed, pero siempre tiene que estar uno interincluido en el otro, para que no nos juzguemos a nosotros con demasiado rigor y a los demás con demasiado Gesed. Es como decíamos la vez anterior, que para
llegar al equilibrio, cuando uno está en un costado, en un extremo, tiene que ir para el otro lado. Entonces generalmente nosotros nos juzgamos con Gesed, tenemos que aprender a juzgarnos con rigor, a ver nuestras acciones con nuestra mente en forma objetiva, porque eso en definitiva es lo que nos va a ayudar a mejorar. Y a su vez ver a las demás personas con el ojo derecho, con el ojo de Gesed, y también extender la mano derecha, la mano que acerca y que da, para contrarrestar esa tendencia que todos tenemos a quedarnos con las cosas de los demás, o tratar de que los demás no tengan las cosas nuestras, y además de ver a los demás con un ojo frío, de Geburá, de diseccionarlo y ver hasta el último de sus defectos, sin ver los defectos que nosotros tenemos dentro nuestro. Entonces, ¿a través de qué se logra todo esto? ¿Cómo se cambia las cualidades del corazón? ¿Cómo se hace para invertir o para que las puertas de ese corazón, esos shearim, estén más equilibrados y dejen pasar y salir lo que corresponde y no lo que no corresponde? Esa shara, como dice acá, estimación, tiene que ver con el dat, el conocer. El Da'at es un producto de la Jochma y la Binah, o sea, primero tenemos que obtener esa inspiración divina que nos da esa idea que es la Jochma, y meditar mucho con lo que se llama en hebreo Koach Amedame rectificado, Koach Amedame Ametukan, que es el poder de imaginación rectificado. ¿Qué significa eso? Cuando uno piensa en las cosas que uno tiene que hacer y las cosas que uno ve en el mundo, las compara con lo que uno sabe, las compara con la experiencia propia y con las cosas que uno tiene adentro, la estructura del pensamiento y la forma en que uno lleva adelante sus sentimientos. Pero cuando tiene que resolver, uno tiene que utilizar la mente, y ahí en la mente utilizamos el poder de la imaginación. Nos imaginamos situaciones, palabras, figuras, colores, imágenes, voces. Nos imaginamos cómo se desarrollan ciertas ideas para llegar a una conclusión, y cuando el Koach Hamedameh, el poder de la imaginación, no está rectificado, entonces nos vienen a la mente todas las imágenes y todas las ideas de las cosas que vienen del exterior, de ese mundo multidimensional y polifacético, y tenemos que decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que dejamos entrar y qué es lo que no dejamos entrar. Incluso desde el otro lado, dentro nuestro, como ya tenemos esa influencia exterior también, tenemos una multitud de imágenes y de ideas, a veces una opuesta con la otra, y uno siempre está en la duda de saber cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Entonces, el trabajo visto desde este punto de vista, para conectarse con Dios y hacer que el alma se exprese en forma correcta, es la rectificación de la imaginación. ¿Cómo se hace eso? A través
de que ingresamos dentro de nuestra mente las cosas de la Torá, las historias que hay en la Torá, los dichos de nuestros sabios, las ideas que desarrollan los jajamim, las explicaciones. Cuando uno está constantemente poniendo eso en su mente y de a poco va eliminando la influencia del mundo exterior que nos confunde, entonces uno ve las cosas de una forma completamente diferente. Y tanto en la ciencia como en el trabajo cotidiano, en la casa, en la política, es completamente diferente la visión que tiene una persona que estudia Torá, que trata de conocer la palabra de Dios y trata de conocer verdaderamente lo que hay en el fondo de su corazón, de la persona que vive por más que sea muy inteligente o que sea muy bondadoso, pero que no tiene que no está encaminado, que no ha trabajado duro para refinar su mente y su poder de imaginación. Un tzadik es una persona que está tan compenetrada y tan unida a Kadosh Baruj Hu, que todas las cosas que vienen a su mente son de santidad. ¿Qué significa de santidad o de kedushá o de cosas sagradas? Todo lo que viene a su mente son cosas que sirven para ayudarlo a él y ayudar a las personas que dirige a conectarse con Dios. O sea, para expresar lo que hay verdaderamente en el fondo de su alma. Entonces lo que nos quiere decir acá el Admor HaZaken es que por definición Akadosh Baruj Hu nos hizo personas que tenemos la mente confundida y que a través del trabajo vamos armando ese puzzle, y los que tenemos la suerte de haber caído en manos de los sabios de la Torá podemos tener confianza en que vamos por el buen camino, aunque como decíamos otra vez estamos en el medio de la oscuridad y de las nubes y las sombras. Sin embargo, escuchar la voz de los jajamim que nos están guiando por ese sendero hace que uno se mueva y se imagine las cosas de forma diferente, a tal punto que en determinado momento se da cuenta que donde estaba ubicado en realidad era todo luz, no había oscuridad. Era simplemente que los portones de su corazón estaban cerrados a la luz y estaban abiertos a la oscuridad. Cada uno que medite en esto que estoy diciendo va a entender lo que sucede también en su vida personal. Entonces, dice el Admor HaZaken que todo el tema es que, visto ahora desde el punto de vista del alma y del ser humano, hay que abrir el corazón para que ingrese toda esa inspiración y toda esa estimación que hay en la mente. Por eso siempre decimos que el camino del rey, del melech, que el moach shalita la lev, que la mente domina sobre el corazón. ¿Qué significa? Que esos impulsos en bruto, que son los sentimientos que uno tiene dentro del corazón, tienen que ser guiados por la mente, cuando la mente tiene un poder de imaginación rectificado. ¿Y cómo uno puede darse cuenta si uno tiene el poder de imaginación rectificado, o cómo uno va avanzando en ese proceso? Observando justamente el Ahava Veira, el amor y el temor, que son Gesed y Geburah. Si uno siente amor por las cosas buenas y quiere
obtener y conectarse con cosas buenas, con personas buenas, entonces ese proceso está funcionando de forma correcta. Y si uno teme a las cosas de este mundo y no teme a Kadosh Baruj Hu, entonces quiere decir que hace falta seguir aumentando con el poder de la mente el trabajo sobre los sentimientos para que estos estén refinados. Vamos a terminar de leer esto y vamos a tratar de empezar la segunda parte de este prólogo que dice cosas muy muy importantes. Entonces hay diferencia entre los individuos, en las cosas ocultas de Dios Todopoderoso, saber el temor y el amor a Dios que están en la mente y el corazón de cada persona según su propia medida, según la estimación de su corazón, hallará, y según el portón que hace en su corazón, el shar o hallará. Como comenta el Zohar sobre el versículo, su esposo es conocido en los portones. Continúa aquí, sin embargo, yo hablo de aquellos que me conocen bien, todos y cada uno de Anash, de las personas de la comunidad de nuestro país y de los países cercanos, con los cuales frecuentemente se han intercambiado palabras afectuosas, y que me revelarán todos los recovecos ocultos de su corazón y de su mente, que me revelaran, o sea que ya, todas las personas que le revelaron ya a él los recovecos ocultos de su corazón y de su mente en cuestiones relacionadas con el servicio a Dios, que depende del corazón. En general, las personas que se ponen a disposición de la comunidad para orientarla y para tratar de ayudarlos en sus conflictos, son personas que ocupan la mayor parte del día en recibir a la gente y estar chateando, por ejemplo, en los distintos sistemas que existe, y la gente pregunta muchas cosas y trae su afecto, y a veces llora, a veces está triste y a veces tiene bronca y a veces quiere demostrar su alegría y su amor. En definitiva, es como dice aquí, revelan todos los recovecos de su corazón y de su mente, que en todo en definitiva es respecto a su servicio a Dios. Entonces, estas personas, como el Rebbe, tienen una necesidad muy importante de estar todo el tiempo dando y dando y dando. Entonces por eso dice, a ellos broten mis palabras y mi lengua, tomen la forma de una pluma de escriba en estos cuadernos denominados Likutei Amarim, recopilación de enseñanzas, compilados de libros y maestros santos celestiales, bien conocidos a nosotros. Todo esto ya lo explicamos cuando leímos al principio de este prólogo, lo que se refiere a libros y maestros santos celestiales, bien conocidos por nosotros. Los sabios observarán que se alude a alguna de estas enseñanzas en las sagradas epístolas de nuestros maestros en la Tierra Santa. Algunas las he escuchado de sus santas bocas cuando estaban aquí con nosotros. Cuando el Admon Zaken está diciendo que escuchó las enseñanzas en las sagradas epístolas de nuestros maestros en la Tierra Santa, habla de los sabios del Talmud que escribieron la Gemara en Yerushalayim, y todos los sabios que venían de todas las épocas que estaban en la Tierra Santa, y dice que algunas las ha escuchado de sus bocas santas cuando estaban aquí con nosotros. Eso significa que los Rebeim, la gente santa como esta, tiene contacto con los
tzadikim y los sabios que están lejos, aunque no tengan comunicación directa, incluso con aquellas almas de los tzadikim, de los profetas que habían vivido en el cuerpo muchos cientos o miles de años antes, y algunas las he escuchado de sus santas bocas cuando estaban aquí con nosotros. Todas son respuestas a las muchas preguntas formuladas continuamente por Anash en nuestro país en procura de consejo, cada uno según su estatura espiritual, para recibir instrucción de cómo servir a Dios, porque el tiempo ya no me permite responder a cada uno individualmente sobre su pregunta particular, y también porque el olvido es común. Por un lado, el Rebbe ya no tenía tiempo de recibir a tanta gente que lo venía a consultar y a pedir su bendición. Y aparte, como eran cosas que no quedaban escritas, también la gente se olvidaba de lo que él les decía. Y otra ventaja que tiene escribir el libro es que puede llegar a mucha más gente y durar a través de todas las generaciones. Por lo tanto, he anotado todas las respuestas a todas las preguntas, para ser preservadas como señal y para que sirva de recordatorio en la mente de cada uno. Ya no hará más falta apremiar para una audiencia privada conmigo, porque en estos Likutei Amarim la persona encontrará sosiego para su alma y genuino consejo sobre todo lo que le resulte difícil en el servicio a Dios. Así, su corazón estará firmemente confiado en Dios, quien completa y perfecciona todo para nosotros. Aquel cuya mente es demasiado limitada para comprender cómo lograr consejo de estos cuadernos, que exponga su problema a los grandes eruditos de su pueblo, y ellos lo iluminarán. A estos eruditos pido que no tapen su boca con la mano para comportarse con falsa modestia y humildad, Dios libre. Es bien sabido cuán amargo es el castigo de aquel que niega alimento. También cuán grande es la recompensa del comentario de nuestros sabios sobre el versículo Dios ilumina los ojos de ambos, o sea, del que da y el que recibe. Entonces Dios hará que su rostro brille sobre ellos con la luz del semblante del Rey, que proporciona vida, que aquel que proporciona vida a los seres vivientes nos otorgue el privilegio de vivir para ver los días en que ya nos enseñará más un hombre a otro, a conocerme a mí, a conocer a Kadosh Baruj Hu, como está escrito, porque todos ellos me conocerán, desde el más pequeño al más grande, porque el conocimiento de Dios llenará la tierra, como las aguas cubren el mar. Amén, Kenia y razón, así sea su voluntad. Entonces, en la mayoría de las veces, los sabios tienen una inclinación más a estar dentro de su lugar, estudiando Torah, conectándose personalmente con la Kadosh Baruj Hu, y les cuesta mucho salir y llevar toda esa enseñanza a las personas que lo necesitan. Todo eso siempre también de acuerdo a de dónde viene la raíz de su alma, si viene de Gesed o viene de Geburah. Así como Abraham vino, era de Gesed y él salía por todos lados a proclamar la existencia de Dios. Isaac, él vivía todo el tiempo dentro de su carpa, dentro de su casa, y era porque era conectado con Geburah, y el que quería tenía que venir a verlo. Y Jacob, que es el equilibrio entre los dos, él también vivía en su casa y también salía afuera a influenciar al mundo exterior. Entonces, por un lado, el verdadero sabio es aquel que sabe que no solamente tiene que estar conectándose con Dios en pureza y en santidad dentro de una casa de estudio, sino que tiene que salir afuera al mundo exterior, enfrentarse a los peligros que implican estar fuera de la protección del Minyan, del Beit HaKnesset, del estudio de la Torá,
cómo puede influenciar a uno mismo, a su familia, el hecho de estar en medio de una ciudad donde se profesa exactamente lo contrario de lo que propone la Torá, y la mayoría de nosotros, ustedes y nosotros, nos encontramos en esa situación. Y por otro lado, es importante que las personas que tienen ese conocimiento no tapen su boca con la mano, como dice aquí el Rebbe, por falsa modestia y humildad. La humildad no se demuestra negando la ayuda a los demás, sobre todo la ayuda tan importante que es la ayuda espiritual y del conocimiento y acercamiento a Dios, porque como está escrito que es preferible dar trabajo que dar tzedakah, y también es preferible dar alimento antes que dar dinero. ¿Por qué? Porque es importante que la persona que recibe una ayuda, también ella actúe en forma activa en resolver la situación que está atravesando. Una persona que vive constantemente de la tzedakah y de pedir a los demás y vive con las muletas de estar constantemente con la ayuda de los demás, entonces él va se va haciendo cada vez más pasivo, va dejando de trabajar, de actuar y de hacer las cosas que son vitales para él y para su familia. Entonces es importante que cada uno sepa que así como uno tiene que trabajar y ir a los lugares para conseguir ese trabajo, las personas que tienen el conocimiento, por vergüenza o falsa modestia, no deben dejar de transmitírselo a los que lo rodean. Vamos a escuchar otra melodía del Rav Ginsburg mientras descansamos un poco y meditamos en estas cosas que estamos hablando ahora. 5 minutos y vamos a contestar la pregunta de Blanca sobre cómo lograr ese poder de la mente rectificado en medio de este caos.
Traje a colación el tema del Koach HaMedameh porque dos motivos. Primero porque es una de las capacidades del alma más importante, es la que nos permite entender cómo son las cosas y imaginarnos cómo son las situaciones en forma correcta, para evaluándolas correctamente y para tomar la decisión que corresponde en cada momento. Y además, porque esta semana estuve traduciendo un artículo basado en las enseñanzas del Rav Ginsburg, del profesor Eliezer Zeiger, que es el director de la Universidad de la Torá, que pertenece a que trabaja, o sea que estamos preparando los alumnos de Rav Ginsburg, porque una de las Koach HaMedameh, que en castellano imaginación quiere decir hacer imágenes en la mente, pero Medameh viene de domé, de parecido, quiere decir hacer comparaciones, que es la base de justamente la Kabbalah, poder interpretar, poder entender cosas que están más allá de nuestro alcance, que son muy difíciles de interpretar para nosotros, comparándolas con cosas que sí conocemos y que nos pueden ayudar a saber cómo es eso que está tan alejado. Por ejemplo, cuando nosotros queremos entender a una persona, a nuestros hijos, o queremos entender lo que está diciendo acá el Admor HaZaken, entonces las palabras que ustedes están escuchando o las palabras que están viendo, leyendo en esta hoja, ustedes las están asociando con otras cosas que ustedes ya conocen. Entonces, de acuerdo con lo que ustedes conocen, van a poder entender lo que está ingresando de determinada manera y van a sacar conclusiones de lo que yo estoy diciendo, de lo que están leyendo aquí, de acuerdo a esa asociación que ustedes hicieron. Ese es el Koach HaMedameh. ¿Qué significa un Koach HaMedameh rectificado? Quiere decir que ustedes están haciendo la asociación correcta. ¿Y cómo se verifica que eso es así? Porque al tomar la acción que ustedes van a realizar de acuerdo a esa información que recibieron y procesaron, esa acción va a tener éxito. Puede ser un éxito que no se ve inmediatamente, puede ser un éxito que se demuestre al principio como un fracaso y que después termine en un éxito. Pero en determinado momento ustedes se van a dar cuenta si eso que habían pensado, si eso que habían asociado era correcto. Y por el contrario, si ustedes asociaron o tuvieron una imagen de eso que están analizando no correcta, entonces la decisión que van a tomar va a ser incorrecta y el resultado va a ser negativo. Tan sencillo como eso. Ahora, ¿cómo se hace para que uno pueda hacer las asociaciones correctas? Como dijimos, estudiando mucha Torah, compenetrándose de las asociaciones que nos trae la Torah, las imágenes que trae la Torah. Por ejemplo, yo les estaba diciendo que esto tiene que ver con un artículo que va a aparecer en la próxima entrega de la dimensión interior sobre evolución. Cómo el poder de asociación de la ciencia no está rectificado en este aspecto, y el poder de asociación de la Torah está rectificado, pero ambos están tan alejados que uno no puede interactuar con el otro. Cuando una persona religiosa habla de Dios, el científico no puede entender a qué se refiere, porque simplemente está negando. ¿Por qué lo niega? Porque está negando algo que él se imagina, no sabe exactamente a qué se refiere la otra persona.
Y así y también sucede en forma inversa. A veces una persona que se dedica solo al espiritual y viene un científico y le explica algo de este mundo material, no lo puede entender, porque están hablando de lenguajes diferentes, están haciendo asociaciones diferentes. El lenguaje, por ejemplo, es una forma de asociación. Nosotros estamos relacionando letras, palabras, sonidos con distintas imágenes y con distintas cosas que están establecidas por la sociedad. Entonces a veces la sociedad determina que determinada palabra o determinado gesto, determinada forma de vida o de ropa significan algo, y para nosotros significa algo completamente diferente. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdad? Como siempre tenemos que ir a la Torá. En la Torá están establecidas para el que sabe entender, y como dice el Rebbe, el que no sabe entender tiene que ir a los sabios para que le expliquen. Están establecidas todas las cosas que uno tiene que saber para poder entender la realidad como corresponde. Si uno considera la realidad como un mundo material sin Dios, que todo lo que existe es aleatorio y no tiene ninguna finalidad, es todo, la naturaleza es algo automático y con leyes que están porque sí, entonces va a tomar determinado tipo de decisiones en su vida. En cambio, si uno estudia la Torá y sabe que esa naturaleza que nosotros vemos como algo mecánico, en realidad está manejada por Akadosh Baruj Hu, que fue el que la creó y le da vida constantemente, y todas las cosas que explicamos en Hasidut y la Torá, entonces va a entender las cosas que pasan en este mundo de manera diferente y va a actuar de manera diferente completamente. Vamos a ver dos ejemplos que nos trae acá el doctor Zeiger. Uno de los ejemplos es el que vemos en estos tiempos en que leemos la Torá, de cuando Moshe Rabbeinu subió al Har Sinai para recibir la Torá, y como pensaron que él dijo que en 40 días iba a volver, y ellos contaron los días y calcularon mal, y llegó para ellos el día 40, y Moshe Rabbeinu no había llegado todavía. Entonces decidieron que no iba a volver, y por eso surgió el becerro de oro, que fue el pecado más grande que realizó el pueblo de Israel y la humanidad en general. Fue la forma más terrible de alejarse de Akadosh Baruj Hu. Entonces, pero eso ¿por qué fue? No porque ellos querían alejarse, sino porque evaluaron la situación de una manera incorrecta. Ellos tenían que haber pensado que si Moshe Rabbeinu los trajo hasta allí, no fue para dejarlos en medio del desierto y que se mueran sin ningún sentido, sino que por más que ellos hayan contado mal y vean que él no viene, tienen que saber que igual que él va a venir. Entonces esa es una forma de Koach Hamedamé no rectificado, y que llega al pecado. ¿Qué es pecado entonces? Una mala decisión, una mala evaluación de la realidad que perjudica en vez de hacer algo bueno. Entonces el propio pecado es el castigo en sí mismo. Un ejemplo de Koach Hamedamé rectificado es, por ejemplo, cuando cuando Isaac quería darle la bendición a Esav, y Rebeca, Rivka, la madre de Jacob, le dijo a Jacob que se apure porque él era el primogénito. Entonces ella evaluó la situación correctamente y ayudó a su hijo a través de distintos
actos a que él reciba la primogenitura primero. Ya hay un montón de explicaciones respecto de cómo fue este tema de robar la primogenitura y todo eso, que en realidad no fue robado. Pero ese es un ejemplo de cómo Rivka, que es la segunda matriarca y es representante de Binah, de la Ima, es un ejemplo de el poder de imaginación rectificado, que sabe cuál es la realidad, está seguro de lo que está pasando y toma resoluciones correctas. Entonces, de acuerdo con la Kabbalah, vamos a entender un poco de dónde viene el Koach HaMedameh. Cuando uno se está imaginando, principalmente, está utilizando el poder de Binah, el poder del entendimiento. Binah tiene dos aspectos. Uno es el entendimiento, que tiene que ver con madre, que es recibir de Jochma. La madre recibe del padre esa chispa de inspiración y la procesa para ponerle límites y analizarla y sacar una conclusión. Y además está el poder de Tebuná. Digamos que Binah es un aspecto superior y Tebuná es un aspecto inferior. Tebuná quiere decir comprender algo. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Entender significa que se han entendido las palabras que uno ha recibido, o sea, se entendió qué es esa chispa, ese rayo de luz, esa idea nueva, pero todavía no se la ha procesado, todavía no se la ha desmenuzado y estructurado y transformado en algo que pueda, en un plano que es más interior, que es más dentro de, que está incluido dentro de nosotros mismos, y a través de eso podemos realizar acciones. Entonces, hay dos partes dentro del proceso de meditación, del proceso de pensamiento o de imaginación. Por un lado, es captar la idea que trae Jochma, porque a veces hay un relámpago, una chispa de sabiduría que surge en la mente y de repente desaparece, uno ni siquiera entendió de qué se trata y ya se le olvidó, ya dejó de tener actualidad. Entonces significa que Binah no captó a Jochma. Pero aparte de captar, Binah tiene que desarrollar, así como la madre tiene que recibir el semen del padre dentro de sí, después tiene que unir ese semen con el óvulo, el espermatozoide con el óvulo, para que se desarrolle un hijo. Entonces, en Binah significa que esa semilla absorbida del padre, de la Jochma, fue captada, y después la Tebuná, la comprensión, ha hecho que esa idea se transforme en una imagen concreta, en una imagen que uno puede entender. Y entonces, como puede entender, entonces se transforma en Da'at, que es el conocimiento. Y el conocimiento, ¿qué significa? Que es algo que puede ser transferido a los sentimientos y pasar a la acción. La Tebuná, la imaginación, el Koach HaMedameh que uno tiene en la mente, tiene que ver justamente con esta Tebuná, con la parte exterior de la Tebuná, porque Tebuná también tiene dos niveles. Tiene un nivel interior y tiene un nivel exterior. Ese nivel exterior de Tebuná es la parte que luego se va a investir en los sentimientos, o sea, es la parte más revelada, en la parte más... Cuando uno habla de la parte interior, siempre es más elevado.
pero al ser más elevado es más oculto. Entonces, ese plano que ya está comprendido es todavía algo que tiene que ser terminado de procesar para que nazca. Tiene que, como el bebé, tiene que darse vuelta y tiene que encajarse y tiene que estar preparado para salir. Entonces, hay todo un proceso interior que se desarrolla dentro del vientre de la madre y ahí está todo el proceso de preparación para salir al mundo exterior. Entonces, Tubuna es todo ese proceso de desarrollo de la idea y de transformarlo, la Tubuna interior, y la Tubuna exterior es la parte última que uno ya tiene una idea bien formada y una imagen bien detallada dentro de la mente, que se transforma en un Da'at, en un conocimiento que va a, que uno ya lo puede sentir, digamos, puede ir transformando, puede ir aplicándole los distintos sentimientos de Gesed, que Burá, para que pueda ser llevado a la acción. Entonces, les pido que mediten sobre esto que estamos acabando de decir, que hagan un ejercicio de pensamiento, de que capten una idea y traten de procesarla, desarrollarla dentro de su mente. Cualquier problema o cualquier acción, cualquier influencia exterior o cualquier tema que ustedes quieran tratar, desarróllenlo a través de este proceso, imagínenselo en la mente, todos los detalles, y van a ver si su mente está funcionando con un Koach HaMedameh rectificado o no rectificado. Y para rectificarlo, vamos a seguir hablando de esto en la próxima clase, tenemos que utilizar todas las herramientas que nos trae la Torá y las imágenes que nos trae la Torá. Entonces, si nosotros pensamos en lo que hizo el pueblo de Israel cuando hizo el becerro de oro, nos damos cuenta de lo que es, y analizamos todo el proceso y la parte interior, y el Hasidut y la Kabbalah y las leyes, todo lo que explica la construcción del becerro de oro y la tardanza de Moshe Rabbeinu. Vamos a ver cómo es un proceso no rectificado y cómo hay que rectificarlo. Y cuando analizamos otras cosas que hicieron los grandes Jajamim y que nos cuentan la Torá, entonces vamos a ver cómo se utiliza la mente para tener una imaginación correcta. Y en general es conectarse con los grandes Jajamim, que nosotros tenemos la oportunidad de estar conectados con el Rebbe y con el Rav Ginsburg, para que podamos compartir este tipo de cosas tan hermosas. Y bueno, esperemos que podamos tomar las decisiones correctas, que la Kodesh Baruj Hu nos ilumine con buenas ideas y que nosotros las procesemos como corresponden. Y nos vemos, la mayoría de ustedes, en la próxima clase de Benei Noach, y los que no, el domingo. Que tengan un Tu Bishvat Sameach, un Shabbat Shalom. Nos vemos, vengan todos a la próxima clase, en un ratito estamos todos con ustedes. Lejaim, Lejaim. Ki Hashem Elokecha